Recordemos nuestro acuerdo inicial. Si a lo largo de nuestra reflexión de hoy digo algo que te quita la paz, deja esa idea a un lado y quédate con tu paz. Acordémonos que nada mejor que la paz interior para nuestra salud emocional. Amigos y amigas, venimos reflexionando acerca de la manía de tenerlo todo bajo control. Nos quedó claro que es un patrón típico de conducta de las personas inseguras, que tienen la necesidad, entre comillas, de controlarlo todo para sentirse seguras y en bienestar. Recordemos que esta conducta está basada en la idea errónea de que el control les otorgará seguridad y bienestar. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, puesto que viven su vida pendientes de que todo se ajuste a como ellos o ellas quieren o consideren que así deben ser las cosas para que sean supuestamente correctas. Estas personas que están inmersas en un cuadro de neurosis de control buscan sentirse seguras para sentirse felices y paradójicamente van sufriendo las consecuencias del estrés, la frustración, la ira, la amargura y por lo mismo la soledad, puesto que las personas de su entorno, en su actitud natural por velar por su propia salud emocional, van tomando distancia y terminan separándose de dichas personas controladoras, quienes tendrán que sufrir las consecuencias de sus actos. ¡Qué paradoja! A través del control buscan ser felices y terminan en soledad, con la angustia de no poder controlar a nadie, en la adicción por el poder. Realmente es triste, muy triste, ver cómo terminan estas personas. Y si no terminan efectivamente solas, terminan solas en el afecto y rodeadas de personas a quienes las hizo dependientes a través del dinero y en lugar de recibir, reciben temor en lugar de amor. Amigos y amigas, es cierto que muchas veces debemos ejercer el control cuando se trata de mantener un orden en la casa, por ejemplo, en términos de limpieza, de funcionamiento, así como ejercer el control muchas veces en la educación de los hijos. En estos términos, el control debe ir acompañado de amor y con explicaciones muy claras para que los hijos entiendan el por qué es necesario el control en determinadas situaciones. De hecho, si queremos que nuestros hijos tengan límites, es necesario ejercer cierto control razonable. Los padres que ejercen cero control en sus hijos están creando monstruos sin límites y por ende sin valores. Están creando desde hogares disfuncionales o tóxicos a hijos con rasgos sociópatas que en lugar de ser un aporte constructivo para la transformación social, se convierten en seres despreciables o que no son dignos de aprecio o estimación o que moralmente merecen ser despreciados. Esto es muy triste. Pero existen también el otro extremo, cuando los padres viven en la rutina de tener que controlarlo todo y todo el tiempo, no solo van a asfixiar y a oprimir a los hijos en lugar de educarlos y potenciarlos en el aprendizaje de ser independientes y autónomos. Y en esta opresión van a generar sentimientos de odios con sus propios hijos. Y un síntoma muy claro y natural es cuando los hijos intentan pasar el menor tiempo posible en sus casas, el menor tiempo posible en presencia parental martirizadora, que permanentemente los acosa, los atormenta y los exaspera, llevándolos al límite y más allá, al punto que algunos hijos explotan emocionalmente en ataques de ira. Y otros hijos presentan enfermedades psicosomáticas de diverso índole porque andan reprimiendo lo que sienten todo el tiempo.
En mis talleres grupales de autoestima y relaciones, he venido escuchando muchos adolescentes las quejas acerca del excesivo control que sus padres ejercen sobre ellos. Muchos llegan a confesar en llanto el odio que sienten por sus padres. Evidentemente toca mostrarles las buenas intenciones que sus padres tienen en el afán de procurarles educación y bienestar. Y se les sugiere que como los padres no escuchan, les hagan una carta en la cual se explayen escribiendo exactamente lo que piensan y sienten acerca del hipercontrol al que se ven sometidos en su condición de hijos. Cuando los padres viven en la rutina de tener que controlarlo todo y todo el tiempo, crean una relación de dependencia emocional que, como sabemos, no aporta ningún beneficio, sino que intoxica el alma. Es así como el padre, la madre o ambos presentan a sus hijos un modelo inadecuado de relacionamiento. Los hijos van creyendo de que el amor es eso en el proceso de experimentar a diario esa dependencia emocional que repetirán en un futuro próximo cuando emparejen. Cuando esto ocurre, el drama se hace parte de la rutina y si no buscan ayuda llegarán a tocar fondo y muchas personas optan por la separación para terminar definitivamente con el sufrimiento de esa relación malsana y en muchos casos es lo mejor para ellos. Hay personas conscientes de que el hecho de separarse traerá dolor o trauma en los hijos y deciden continuar con el drama que implica la toxicidad de la relación y no ven que es precisamente eso lo que daña la salud emocional de los hijos. Estas parejas inmersas en una relación de dependencia emocional están tan tóxicas que se niegan a recibir asistencia profesional y espiritual y no ven la separación como una solución sobre pretexto de que ésta va contra los mandamientos de Dios y de los preceptos de la Iglesia. Y no ven que los preceptos de Dios y de la Iglesia están muy lejos de la infelicidad y el sufrimiento de un hogar, sobre todo cuando esto no tiene solución. Con todo, separarse de una relación malsana o patológica y sin solución es justo y necesaria. La separación es justa aquí. Muchas veces la pareja necesita una separación temporal para que la relación se oxigene por estar sobresaturada. En otros casos la separación puede ser definitiva, en casos patológicos en los que las personas están inmersas de tanta toxicidad que ponen en riesgo su salud mental, emocional y espiritual. De hecho, como mencioné en una reflexión pasada, nuestra iglesia suele anular el matrimonio por lo religioso cuando el psicólogo perito comprueba que el caso es patológico. Como bien sabemos, existe la nulidad canónica matrimonial por incapacidad de naturaleza psíquica y el proceso de nulidad del matrimonio católico puede darse en estos casos. De hecho, cada persona tiene el derecho a la salud integral, a la salud holística que implica cuerpo, mente y espíritu. No hemos venido a este mundo para ser esclavos en ninguna de sus formas. No hemos venido para quedar atrapados en una adicción ni en una relación tóxica de dominio, de control, de celos enfermizos, de carencia de libertad, de sometimiento y de dramas. No hemos venido a eso. La vida es muy corta como para pasarla en melodramas improductivos y tóxicos. La vida está hecha para ser felices cuando facilitamos la felicidad o el bienestar de los demás. La vida fue hecha para amar y de manera incondicional, que es la única manera de no sufrir. La vida está hecha para compartir en un dar y recibir incondicional, a cambio de nada. La vida está hecha para respetar tanto la libertad personal como la ajena. La vida está hecha para confiar tanto en Dios como en los recursos y talentos humanos que Él nos dio.
La vida está hecha de personas, cosas y situaciones que día a día nos dan la oportunidad para crecer. La vida es bella, aunque suene a título de película. La vida está hecha para que aprendamos sobre el amor a través del desarrollo de los valores que nos acercan a Dios, autor de la vida. Hemos venido al mundo para aprender sobre el amor, y Dios es el amor, por excelencia, y su mandamiento principal es muy claro: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es este principio, este valor, este mandamiento, lo único que nos libera, lo único que nos otorga el crecimiento y la paz que todos buscamos, de alguna forma, en nuestras vidas particulares. Desde esta perspectiva, recordemos que la dependencia emocional es una adicción, y una adicción, cualquiera que sea, nos esclaviza, nos humilla, nos denigra, reduciéndonos a nuestra más ínfima expresión humana. Una adicción nos reduce a tal punto que no queda nada de nosotros mismos. Una adicción es una forma dramática, entre tantas otras, que nos hunde en un infierno del cual solo el amor de Dios tiene el poder de liberarnos cuando hacemos conciencia de ello y cuando, como el hijo pródigo, se da cuenta de la situación aberrante que creó y decide libremente volver a la casa del Padre. Ahí es cuando Dios opera. Solo cuando estamos en ese nivel de conciencia y decidimos levantarnos para iniciar un camino de autorrescate, Dios nos ofrece su mano liberadora y nos pone en el camino a personas, cosas y situaciones que nos faciliten el proceso como apoyo. Es así cuando el dicho popular "haz tu diligencia que Dios te ayudará" se lleva a cabo. Es en este proceso en el que podemos ver claro que en las relaciones tóxicas, particularmente en la dependencia emocional, la persona ama más a su pareja que a sí misma, y que este patrón es ya una adicción y que no puede parar. Entonces es una conducta compulsiva y podemos ver claro que estamos sufriendo empantanados en el desequilibrio enfermizo del cual urge autorrescatarnos. Y podemos ver claro que la sabiduría consiste en amar al otro como a uno mismo y no más que a uno mismo. Y podemos ver claro que en la dependencia emocional no nos estamos amando ni amando a nuestra pareja, sino que estamos idolatrándola, pues ésta es colocada por encima de todas nuestras prioridades. Y podemos ver claro que estamos viviendo totalmente ajenos al amor y esclavizados en el drama, que nos drena el pensamiento, el raciocinio, los sentimientos, nos drena la voluntad y todo, nos drena toda la vida. Y podemos ver claro que sobre pretexto de amar en demasía, nos hemos convertido en adictos al drama. Y que desde este pozo no podemos ser felices, por mucho que lo pretendamos. Y podemos ver claro que desde esta perspectiva, la relación de dependencia emocional es ajena al mandato divino. Y podemos ver claro que si hemos agotado todas las posibilidades de arreglar psicológica y espiritualmente para resolver bien nuestra relación de pareja y no nos funcionó, tendremos que tomar distancia o separarnos para autorrescatarnos de una relación patológica que pone en alto riesgo nuestra salud mental, emocional y espiritual. Y si tienes que separarte, hazlo por ti y por el bien de los tuyos. Para ello necesitas incrementar tu autoestima y tu valía personal. Ojo, que de ninguna manera estoy incentivando el divorcio. Ojo con esto. Estoy centrado en la opción de la separación o de tomar distancia de una relación tóxica que implica toda relación de dependencia emocional patológica, donde lo que más impera es el drama en términos de sufrimiento, control, celos enfermizos, así como el miedo, la desaprobación o crítica constante, el sometimiento y la violencia en cualquiera de sus formas. Esto es una aberración para la persona, la cual está en su derecho de velar por ella, optando por la separación. Está en su derecho.
Este es el caso en el que una separación se justifica, y no así esos casos en los que la separación se da por meros problemas económicos que se pueden resolver o por mera incompatibilidad de caracteres de las cuales pueden lidiar y aprender a convivir. Si así fuera, busquen la manera de arreglar y, si fuera necesario, con el soporte o ayuda de un profesional, pero no se queden ahí como estancados, esperando que todo se resuelva mágicamente, como por arte de magia, ¿verdad? Porque eso no va a ocurrir. Muchas parejas viven a diario este drama y generalmente continúan juntos por un asunto económico. Alguien me dijo, es que si me separo, ambos vamos a perder económicamente. Y otra persona me dijo, ¿de qué voy a vivir si me separo? ¿Qué tal? Observemos que en ambos casos el factor dinero está por encima de la salud mental y emocional. Ambos delataron su propia baja de autoestima y carencia de independencia y de autonomía. Muchas parejas viven a diario este drama y continúan juntos sobre pretexto de por el bien de los hijos. Como suelen decir, sin embargo, no se dan cuenta que los hijos, al interior del drama de sus padres, están aprendiendo un modelo de pareja, absorbiendo el mal ejemplo de sus padres, y con todo, estos hijos salen heridos emocionalmente para repetir la historia en sus propias vidas, en sus propios estilos, en un futuro próximo, a causa de los conflictos parentales no resueltos. Entonces, velar y resguardar nuestra salud emocional y mental, así como la autoestima, es un derecho, y un derecho impostergable, pues nada peor que un cáncer emocional, como suelo yo llamar a este tipo de relaciones. Amigos y amigas, en nuestro medio, el control emocional no es algo fácil de lograr, debido a que en nuestra niñez los adultos intentaban controlar nuestras emociones a golpe de represión. De hecho, los adultos repiten el mismo trato que recibieron de pequeños. Y lo paradójico es que los adultos pretendemos que los niños aprendan a controlar sus emociones desde nuestro propio descontrol emocional, que manifestamos con regaños y maltratos, ya sea con una buena palmada, una mirada fulminante o con un grito para amedrentar al niño para que nos obedezca. Qué paradójico. Recordemos que en nuestro medio, por lo general, la educación se hace más desde la desaprobación que desde el amor. Con todo, respecto al control emocional, Nietzsche, un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, afirmó que los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos. Del mismo modo, nuestras emociones tampoco aparecen o desaparecen cuando nosotros lo decidimos. Pero ¿es posible tener algún control sobre las emociones o debemos resignarnos a que ellas nos dominen nuestros actos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien es capaz de hablar en público sin aparentar nervios mientras que otra persona se viene abajo? ¿Por qué hay gente que en una discusión explotan de rabia mientras otras mantienen la calma? Si bien tiene sentido que nos sintamos tristes cuando nos dan malas noticias, eso no significa que nuestra única opción sea quedarnos llorando en un rincón, ya que esa actitud probablemente nos mantenga afligidos durante más tiempo. Reconocer que estamos tristes, a la vez que nos forzamos a nosotros mismos a hacer algo productivo, nos ayudará a sentirnos mejor. Estuve leyendo un artículo de Pau Forner Navarro, escritor de varias obras, entre ellas Dirige tu vida, en la línea de descubrir las habilidades sociales y emocionales para el éxito personal. Este autor sugiere 10 técnicas que funcionan para controlar las emociones. En ese artículo, Pau Navarro intenta desmitificar varias falsas creencias
sobre la gestión de las emociones y darnos las técnicas que se han demostrado realmente útiles para conseguirlos. Te pido permanecer atento, atenta, porque alguna probablemente te pueda sorprender. ¿Decides tú cómo controlar las emociones? Es una pregunta personal. ¿Tú puedes o tú decides cómo controlarlas? Hay muchas teorías al respecto. Algunos psicólogos creen que tenemos el control total sobre nuestras emociones y otros psicólogos creen que no existe ninguna posibilidad de controlarlas. Sin embargo, hay investigaciones que concluyen que la forma en que interpretas tus emociones puede cambiar la forma como las vives. La forma en que reacciones frente a una emoción en concreto condicionará cómo actúas sobre ti. Por ejemplo, el orador que sufre frente a la idea de hablar en público lo hace porque interpreta sus nervios como algo negativo, como una señal que le está enviando su cuerpo para que salga corriendo de allí. Por otro lado, alguien que interpreta esos mismos nervios como excitación y ganas de hacerlo bien, probablemente tenga más éxito en su conferencia. Entonces todo está en el modo en que percibe cada uno sus propias emociones. La moraleja es que tu cuerpo te proporciona la energía para hacer algo, pero cómo usar esa energía lo decides tú. Hay gente que paga dinero y hace horas de cola para subirse a una montaña rusa, mientras que otros no subirían ni en sueños. Ambos sienten los mismos nervios, pero los interpretan de forma diferente, o como diversión o como terror. No podemos evitar sentir emociones. Las emociones están ahí porque tienen una función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia. Si nuestros antepasados no hubieran sentido el miedo, por ejemplo, delante de una manada de tigres, probablemente el ser humano no hubiera llegado hasta hoy en día. La teoría más reciente es que existen 4 tipos de emociones básicas que han evolucionado hacia el resto de sentimientos más complejos. Estas emociones son la rabia, puede llamarse enojo, enfado, ira, depende de la intensidad. Entonces, estas emociones son el enojo, el miedo, que va del temor, miedo, hasta el pánico, terror, ¿verdad? Depende de la intensidad. Entonces, el enfado, el miedo, la alegría y la tristeza. Existen algunas situaciones en las que nunca podrás acostumbrarte. Si todo te va mal, difícilmente podrás dejar atrás la sensación de miedo o ansiedad. Sin embargo, las emociones positivas suelen desaparecer a lo largo del tiempo. No importa cuánto dinero te toque en la lotería, por ejemplo, o cuán enamorado estés. Las emociones positivas como el placer siempre terminan disminuyendo. De hecho, en un estudio se determinó que la emoción que dura más es la tristeza. En concreto, dura hasta 4 veces más que la alegría. Según la psicología, lo que hay detrás de la tristeza es rabia. Y lo que hay detrás de la rabia es una frustración, o muchas de ellas. En base a este panorama, parece realmente necesario poder controlar las emociones o gestionar la intensidad de tus emociones para no sufrir tanto. A continuación voy a mencionar una lista de técnicas que han demostrado que más bien que no han demostrado ninguna eficacia y otras técnicas que sí han demostrado eficacia. Vamos primeramente a ver lo que no funciona para controlar tus emociones. Pero antes, después de una nota musical, vamos a recibir algunos llamados telefónicos si es que las recibimos y si no, continuamos con el tema
basados en estas técnicas para controlar nuestra vida emocional. Adelante con esa música. Bien, queridos amigos, como no tenemos llamadas, vamos a proseguir con el tema. Para controlar las emociones, existen técnicas que no tienen eficacia y otras que realmente funcionan eficazmente. Veamos primeramente las que no funcionan para controlar las emociones. Estas técnicas se han popularizado y mediante autores que no se han molestado en comprobar su base científica real. La utilidad de cada una de ellas para gestionar tus emociones es cuanto menos, diría yo, dudosa. Una técnica es intentar no pensar en lo que te preocupa. Intentar no pensar en lo que te preocupa. De la misma forma que intentar no pensar en un perro rabioso provocará que termines pensando en él por un efecto de rebote, en estudios como este se ha demostrado que es muy difícil apartar las emociones de nuestra cabeza. En el caso de las personas deprimidas, por ejemplo, a las que constantemente les asaltan pensamientos negativos, se ha comprobado que es totalmente contraproducente intentar suprimir esas ideas porque terminan regresando con más fuerza todavía. Otra técnica que no funciona es relajarte y respirar hondo. Es habitual que nos recomienden relajarnos y respirar hondo, así como contar hasta 10 cuando estamos enfadados o muy ansiosos. Proviene de una tradición casi ancestral, pero la de respirar dentro de una bolsa de plástico en un ataque de pánico, por ejemplo, ¿no? Pero hay un inconveniente. Respirar hondo o intentar modular el diafragma no suele funcionar como el componente fisiológico de las emociones. Suele ser poco importante. Piensa en ello. En la mayoría de las ocasiones en que te has enfadado mucho, por ejemplo, estabas tranquilo antes de volverte irascible. Probablemente tenías un buen día hasta que alguien te sacó de quicio, ¿verdad? Si un estado previo de relajación no ha podido evitar que te enojaras, ¿por qué la gente cree que puede conseguirlo una vez que ya estás enojado? ¿Has recomendado alguna vez a alguien que se relajara cuando estabas enojado o enojada? Te habrás dado cuenta de que no suele funcionar demasiado bien. Es como si en lugar de escuchar a quien cree que ha sufrido una injusticia, le recomendases que se callara y se tomase un tranquilizante. Con esto no quiero decir que emplear habitualmente técnicas de relajación sea malo. De hecho, meditar es bastante útil, pero intentar relajarse una vez te ha invadido las emociones es ir a tratar el síntoma y no la causa. Ahora, la técnica de liberar la tensión por otras vías para controlar las emociones se practicó en un tiempo en que se pusieron de moda las actividades para liberar emociones. Talleres donde la gente se reunía para llorar o eventos donde directivos agresivos se ponían a romper platos. Pues bien, resulta que los estudios psicológicos más recientes sugieren que este tipo de catarsis no funciona. Incluso puede ser negativa. Sucumbir a la tentación de destrozarlo todo puede incrementar la agresividad a corto plazo. Lo mismo ocurre con hacer ejercicio físico. Aunque es bueno para tu corazón, no es capaz de tranquilizar tus emociones. Las emociones no están contenidas dentro de nuestro cuerpo y necesitan salir como si fuéramos ollas de presión. Lo que necesitan es ser comprendidas, las emociones, para evitar que nos hagan daño. Una cuarta técnica que no funciona consiste en presionarte para tener pensamientos positivos. Hay un poco de controversia respecto
el efecto de los pensamientos optimistas para regular las emociones. Parece que no son capaces de hacerte pasar de un estado negativo a otro positivo propiamente, pero sí que pueden llegar a reducir la intensidad de una emoción negativa. Las emociones se procesan casi en su totalidad a nivel consciente, para luego pasar al terreno consciente, del inconsciente al consciente, donde las percibes y te das cuenta de ellas. Por este motivo, cuando eres consciente de ellas, con frecuencia ya es demasiado tarde. Sin embargo, buscar la parte positiva de cada situación sí que puede evitar que sigas autosaboteándote. Si en lugar de pensar, no voy a poder con esto, empiezas a creer, está complicado, pero lo puedo manejar. Con esto evitarás que tus emociones negativas se agraven. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que sí funcionan? La verdadera inteligencia emocional requiere que identifiques y entiendas tus propios estados de ánimo. Implica reconocer cuándo y por qué estás enfadado, nervioso o triste, y actuar sobre las causas y no solo los síntomas. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que veas que irremediablemente te diriges hacia un estado emocional negativo, las siguientes técnicas pueden ser eficaces para detener o frenar esa reacción en cadena. Primero, intenta recordar tus virtudes y éxitos. La reafirmación en tus virtudes y puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, pero reduciendo su significado negativo. Por ejemplo, en lugar de enfadarte porque has llegado tarde al trabajo, puedes pensar que, dado que siempre llegas a tiempo, no es tan grave. La gente con mayor control emocional utiliza la autoafirmación cuando la intensidad de sus emociones todavía es baja y tienen tiempo para buscar otro punto de vista de la situación. Curiosamente, se ha demostrado que esta estrategia funciona especialmente bien en las mujeres. La próxima vez que sientas que pierdes el control sobre tus emociones, recuérdate a ti mismo aquellas cosas de las que te enorgullecen en tu vida. Otra técnica que funciona para controlar las emociones consiste en distraer tu atención hacia un asunto concreto. Las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde. Y parece que resulta muy eficaz cuando prevén que van a experimentar emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para usar otras estrategias. Como sabrás, una forma muy efectiva para calmar a un niño pequeño que no deja de llorar es desviar su atención. Por ejemplo, ¿has visto el muñeco? ¿O qué tengo yo en la mano ahora? Suelen disminuir su nivel de excitación si mantenemos su atención durante el tiempo suficiente. Ahora, recordemos que para desviar la atención de un niño no debemos usar el miedo para ello, como el coco te va a llevar o el sapo te va a comer. Aquí el miedo puede paralizar la conducta del niño, pero no la corrige. Y lo peor, estás infundiendo miedo en el niño y este le genera inseguridad. La técnica de la distracción consiste en desvincularte de la emoción negativa, centrando tu atención en pensamientos neutrales. De esta forma evitarás que la emoción tome demasiada intensidad. Por ejemplo, si tu jefe cuestiona tu profesionalidad, en lugar de pensar que quizás termine despidiéndote, podrías pensar en la celebración de cumpleaños que tienes el próximo sábado. Es simple pero eficaz y tal como se ha demostrado en varios estudios científicos. Funciona así.
Aunque a lo largo plazo probablemente no sea la mejor estrategia, la distracción funciona, especialmente si centras tu atención en algo concreto, en lugar de dejar que tu mente vague. Otra técnica que sirve mucho para controlar las emociones está en pensar en tu futuro más inmediato. Las emociones muy intensas pueden provocar que te olvides de que hay un futuro y que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en ese momento tan solo seas capaz de vivir el presente y tu frustración, enfadado o nervioso, te parezcan tan importantes, ¿seguirás sintiendo eso dentro de una semana? No, ¿verdad? Pensar en el futuro más inmediato es muy eficaz para mantener el autocontrol, tal y como se demostró en el experimento popularizado a través del libro Inteligencia Emocional. En él, los niños que resistieron la tentación de comer un dulce a cambio de recibir otro dulce, obtuvieron mejores resultados en los test escolares y mejores trabajos en los años venideros. Además, la técnica de meditar habitualmente es muy eficiente. La meditación ha demostrado científicamente su eficacia para prevenir los pensamientos negativos repetitivos, y no solo mientras meditas, sino también a lo largo plazo. Es capaz de disminuir el nivel de activación de la amígdala cerebral de forma duradera. La meditación tiene estudios en la reducción de la ansiedad. En uno de ellos, 4 clases de meditación de 20 minutos de duración fueron suficientes para reducir la ansiedad en un casi 40%. Intentar relajarte solo cuando te asaltan las emociones no es muy eficaz. Sin embargo, meditar de forma regular y respirar correctamente sí que puede reducir la intensidad de las emociones negativas cuando éstas aparezcan. Una quinta técnica que funciona para controlar las emociones consiste en darte permiso para preocuparte más tarde. Antes expliqué que intentar suprimir una emoción o pensamiento provoca que vuelva de nuevo con más fuerza. Sin embargo, posponerla para más tarde puede funcionar. En un estudio se pidió a los participantes con pensamientos ansiosos que pospusieran su preocupación durante 30 minutos. A pesar de ser una forma alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es que tras ese periodo de pausa, las emociones regresan con una intensidad mucho menor. Así pues, date permiso para preocuparte después de un tiempo de espera, así te preocuparás menos. Otra técnica es pensar en lo peor que te puede pasar. ¿Recuerdas la película titulada Sin Perdón de Clint Eastwood? En ella, el personaje William Manny, pese a estar viejo y acabado, es el mejor pistolero del oeste. Y no lo es por su velocidad ni su puntería. Como él mismo dice, lo es porque cuando las balas empiezan a volar, él controla sus emociones y mantiene la calma. Pero ¿cómo mantener la calma? Los samuráis y los estoicos se mantienen tranquilos, incluso en las situaciones más dramáticas. ¿Cómo lo conseguirán? Pues pensando en la muerte. Y mucho. No quiero que te pongas dramático si te vuelves un gótico, pero pensar en lo peor que te puede pasar te ayudará a relativizar tus problemas y mantener el control. Escribe un diario de tus emociones. Esta técnica ayuda mucho. La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos más profundos. Ya ha demostrado ser eficaz tanto a nivel psicológico como físico. Es capaz de acelerar la cicatrización de las heridas emocionales.
Mantener una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas situaciones te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Queridos amigos, gracias por estar. Dios los bendiga y hasta el próxima vez. Tengan una buena semana.